adelante nos vamos al caso Alan García, lo están chuponeando, no, es un perseguido político, no, hay quienes todavía afirman que aquí hay una suerte de acoso de parte del gobierno. Y estamos, por ello, con el miembro de la dirección política del APRA, el señor Omar Quesada, que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Sigrid, gusto saludarte. Cuéntenos, a ver, ya lo ha dicho Costa Rica, lo ha dicho Uruguay y lo han dicho las autoridades de Perú. En el país no hay persecución política. ¿Cuál es la situación entonces de Alan García y por qué él denuncia que lo están chuponeando? Mira, ayer mismo el presidente Alan García ha dicho que ese es un caso cerrado para el tema del asilo. Lo que hizo Alan García fue hacer uso de un derecho constitucional, que es el asilo. Eso quiere decir de que ahí no hay ninguna voluntad de poder burlar a la justicia a la que en estos 7 años él, después de ser presidente, ha estado asistiendo puntualmente a cada una de las citaciones que ha tenido. Evidentemente ha habido de nuestra parte, de la dirección política para tomar esa decisión, factores que sí nos han hecho dudar de que la justicia pueda actuar en el caso de Alan García con imparcialidad. Se cumplieron 2 temas que a nosotros nos dijeron absolutamente claros. Antes de que él venga de España hacia Perú, nos dijeron primero que no iba a haber ninguna declaración, que esta se iba a postergar, y se cumplió. La segunda era que iban a pedir también una limitación en sus derechos, que es el de el impedimento de salida del país. Y en horas de la tarde, el mismo día que se frustró la declaración de Alan, salió ese impedimento. Y el día sábado, después de la audiencia, nos informan que el día lunes lo detenían a Alan García. Ese era un teniendo rumor. En cuenta, sí, pero las 2 cosas que nos habían dado a muchísimo. nosotros de mismas fuentes del Ministerio Pero Público. no hay hasta el día de hoy un pedido. Pero por supuesto, nos dijeron que lo detenían y eso tenía relación con la ampliación de la investigación a lavado de activos y otros delitos más, producto de una información periodística. Entonces, se tomó la decisión de hacer uso de ese derecho. Uruguay, país soberano, de acuerdo a la Carta de la Convención de Caracas, es un país en el que puede decir sí o no al asilo, y eso es lo que ha ocurrido. Después de eso, nosotros hemos asumido la posición de acuerdo a los hechos como se están sucediendo. Ayer o antes de ayer di una declaración a Alan García en el sentido de decir, aquí estoy, voy a presentar, como ha presentado, y creo que lo han entregado a los medios de comunicación, al fiscal que ve el tema de este caso, porque no es un solo caso el que tiene Alan García. No, ha tenido diversos casos. Y en muchas otras investigaciones, el fiscal de la Nación correspondiente en ese tiempo ha declarado no haber lugar a la investigación. Vamos yendo al Te digo el tema, sí, al caso. Alan García ha presentado su constancia notarial domiciliaria de trabajo y además de eso el pasaporte para poder hacer acá y arraigo. Ahora, doctor Quesada, recién ayer han entregado esos documentos. No se ha hecho en el momento en el que se planteaba, por ejemplo, el impedimento de salida del país. Porque no había motivo de entregarlos. Ahora, ¿por qué lo hay? Para demostrar justamente lo que hemos visto, y yo se lo digo como abogado, he visto... Si nunca se planeó irse del país. En el caso de, por ejemplo, la señora Fujimori, que es el caso anterior, que se ha visto una detención de este tipo, le ordenan la detención en base, entre otros factores, ¿no? Pero a lo que voy es ese tema del arraigo, porque he entregado el pasaporte, le quiero explicar. Sin que haya una orden de detención contra García. Exactamente, no hay. Primera situación, dijeron que la señora Keiko Fujimori en la elucubración del Ministerio Público no tenía arraigo en el país porque no tenía ni domicilio comprado y a su nombre. Alquilaba. Alquilado, o porque estaba casada con un extranjero, porque tenía ascendencia japonesa, permítame, y además porque una persona que no tenía trabajo. Pero usted sabe que no la detuvieron por el tema de arraigo, ¿no? Pero está bien. El juez Concepción Carguancho dijo que sí tenía arraigo. Le estoy diciendo, en la elucubración del Ministerio Público, ese era uno de los factores. Me estás preguntando por qué entregó recién, porque justamente habiendo un impedimento, luego de que se pidió el asilo y no se logró, nosotros estamos pidiendo. ¿Para qué?
justamente para que después el Ministerio Público no diga que no tiene arraigo en el país. Doctor ¿De acuerdo? Quesada, ¿por qué con todo esto que nos dice se le ha imputado a Keiko Fujimori desde el Ministerio Público? Aún así, yo sé que todos los ciudadanos están en su derecho de pedir asilo, la señora Keiko no pidió asilo. El señor Oviedo no ha pedido asilo. Bueno, eso Las tendrías personas que que están siendo preguntarle. investigadas por delitos mayores, como son lavado y otros, no están pidiendo No, asilo. mira, nosotros estamos ¿Qué investigados. diferencia Alan García que sí cree que contra él se ha ensañado este gobierno cuando todos están siendo investigados? ¿Qué diferencia? Diferencia la situación real de que a otros candidatos o a otras personas que han ejercido cargo público, en el caso de la señora Fujimori no lo ha hecho, le han demostrado, y hay declaraciones, hay evidencias a la señora Villarán, al señor PPK, al señor Humala, a su esposa, El etcétera. señor PPK está con impedimento igual que Alan. La señora Villarán está con impedimento me está diciendo, igual que ¿qué es la Alan. diferencia? Diferencia que Alan García no hay, lo han investigado 7 años, no hay una evidencia, no hay una delación, no hay una prueba concreta para poder dictarle una medida coercitiva Pero de no su le han dictado libertad. una medida coercitiva. Sí, pues, pero yo te voy a El decir algo. impedimento, y usted lo debe Me está saber, preguntando y es yo te voy a una cautelar responder. simple. Tendrías que preguntarle a la señora Fujimori. Pero la señora Luz Salgado, No, a que la ha señora declarado, Susana Villarán, por ejemplo, ella tiene que ha impedimento de declarado- salida del país hace medio año, más o menos, varios meses. bueno, El señor ya, PPK hace poco. pero no ha tenido el mismo tratamiento que Alan García. Pero le digo algo, la señora Luz Salgado, que es una señora dirigente del Fujimorismo, de hecho, nosotros también teníamos la información de que la iban a detener a la señora Fujimori. Distintos son los casos, ciertamente. En el caso de la señora Fujimori hay una persona de su propio entorno que ha entregado un celular y ha dicho cómo ha sido toda la trama esta del pitufeo, etcétera. Eso el juez valorará. Pero en el caso de Alan García sí hemos visto nosotros una predisposición del Ministerio Público principalmente y un plan que a nosotros nos lo informaron, y en previsión de esa situación se tomaron las medidas políticas que se tenían que tomar. Bien, vamos a respetar, son las opiniones, las posiciones, las percepciones de diferentes puntos de vista, pero vamos a escuchar, porque quiero pasar ahora sí al tema del chuponeo. A ver, ¿hay no, o no chuponeo? ¿Qué ha pasado con eso? Vamos a escuchar primero, y lo comentamos, las declaraciones del ministro del Interior y también las declaraciones del señor Villanueva con respecto a ese vehículo que se encontraba fuera del domicilio del señor Alan García. De acuerdo. Vamos con eso. Yo me ratifico nuevamente, acá no hay ningún tipo de intervención telefónica, ilegal, ni nada por el estilo. El gobierno del presidente Vizcarra está decidido a luchar contra la corrupción y nosotros no hacemos distingo de nada, pero este es un caso netamente de un procedimiento policial, de seguridad y en previsión de que puedan frenarse desmanes contra la casa del señor Alan. No hay ningún chuponeo. No, el señor García puede estar tranquilo porque no hay de parte del gobierno persecución ni chuponeo a nadie. Dijo que el referéndum no se gana así ayer, Premier. ¿Y cómo se gana? ¿Qué le tendría que decir? Que el referéndum lo va a ganar la población, pero esa es una decisión de la población. No tiene nada que ver el referéndum con estos temas que el doctor García lo saca a luz. Bueno, hemos escuchado entonces dos opiniones particulares del gobierno, oficialistas, que han dicho que no hubo chuponeo, y se ha presentado el día de hoy, lo hemos consignado en el diario impreso, me permitirá la publicidad un instante para poder sacar el periódico, que el peritaje del gobierno, y yo lo digo claramente, descarta cualquier tipo de interceptación telefónica, se ha hecho una evaluación del vehículo policial de inteligencia y no hay el equipo como para espiar. ¿Qué nos dice usted? A ver, Vamos del lado. el día de ayer se ha presentado el ministro del Interior en el Palacio Legislativo, ciertamente. Y las declaraciones que han dado nos han convencido, por lo menos a nosotros y a gran parte de los presentes. Porque hay situaciones absolutamente anómalas e irregulares, que seguramente serán empequeñecidas y hasta servirán de mofa de gente que no quiere, evidentemente, a Alan García ni a Lapra. Pero no es regular que un vehículo del Ministerio del Interior primero tenga una cubierta de prensa. Segundo lugar, no ha habido una comunicación con un plan de operaciones que deberían mostrársela por obligación al jefe de seguridad del expresidente Alan García, porque todos los presidentes tienen resguardo y ellos tienen, y en todo momento se ha dado comunicación. No ha habido respuesta de cuáles son los equipos que se han sustraído de la camioneta con el apoyo de agentes policiales,
Si estaban rodeados por 140 policías, eso es lo que la población debe ¿Le saber. han robado cosas al señor García? Yo lo quiero llamar robado porque si se ha No, sustraído se ha ilegalmente- sustraído de la camioneta de la policía, de esta misma ok. camioneta. Ellos mismos han llevado sus ellos cosas. mismos sacaron en una mochila, yo he estado presente porque yo he estado por el lugar, sacaron en una mochila aparatos que aparentemente parecían unas laptops que rodeados por 140 policías, la sacaron, la llevaron corriendo, subieron una moto y luego un patrullero. Vimos unos ¿Qué- bloques cuadraditos. ¿Qué sacaron? Bueno, que eran cargadores está de bien. celular. Eso era lo que primero los Para usted seguidores- cargadores, ¿qué cosa es lo que nos ha hecho el ministro? Se hizo la prueba en vivo. ¿Qué cosa es lo que nos ha hecho el ministro? Conectados. Que eran 2 laptops que después la retornaron. ¿Es correcto que la policía pueda sacar instrumentos de un carro que ya tiene resguardo policial para poder llevárselo con destino desconocido y sin saber exactamente qué cosa era lo que había ahí? Entonces, aunque hay cosas irregulares, nosotros hemos, y ayer el general Pérez Rocha, que ha sido también, creo que ministro en algún momento, o director, perdón, de la Policía Nacional, ha dicho, esos equipos, y mire, cuando han hecho la inspección de la camioneta, decía, según el ministro, que iban a filmar, porque eran imágenes y no sé cuántos, para evitar desmanes en la casa de Alan son García, vehículos a 2 cuadras cuando estaba en la contra de esquina. conflictos sociales, que previenen Claro, conflictos claro. sociales. Sí, sí, que es raro. Que el general, que también conoce de estos casos, yo no soy perito, ni usted, ni creo los periodistas, ha dicho que esos no son equipos exactamente de chuponeo, pero sí de interceptación telefónica que pueden escuchar lo que se habla alrededor y que tiene alrededor de 5 o 7 chips para poder hacer escuchas que no necesariamente en este caso sean ilegales. Y además, no han dado explicación por qué ese mismo vehículo que se supone estaba protegiendo a Alan García, estaba antes, como lo han sacado los medios de comunicación, en embajada de Costa Rica o del mismo Uruguay. Es decir, sí hay cosas raras que sí ameritan en un Estado de Derecho, si tanto estamos pegados a la Constitución, sí ameritan por lo menos una investigación. Y las, ¿Me permite, y señor las, Quesada? y las, Sí. las explicaciones que ha dado el ministro del Interior, primero con su impromptus del mismo día de querer decir de que el APRA se está victimizando, de ninguna manera. Bueno, yo le cuento, ya sé que explicó, ya se esclareció por qué el vehículo estaba en la residencia del embajador uruguayo, no en la de Costa Rica, que eso lo hemos sacado los medios, en la residencia del embajador uruguayo y luego el mismo vehículo en la casa de Alan García. Y se ha explicado que es un vehículo que previene conflictos sociales y que busca evitar situaciones como las que se generaron en la embajada, en donde golpearon al señor Luis Alba Castro y hasta ahora no hay un responsable de esa violencia que rechazamos tajantemente. Entonces, fue el vehículo ahí, se instaló porque habían protestas, creo que los 4 primeros días seguidos, la zona de pesetas tuvo que ser cerrada, y luego, en la casa de Alan García, es lo que dice el ministerio. Sí, pero Vamos a ver, esa usted no le respuesta cree. es absolutamente increíble. Para Le digo- evitar que hayan protestas y le fuera de digo la casa por de qué. García. Y le digo Ok. por qué. Porque desde el día que salió de la embajada del presidente Alan García, habían 140 policías a una cuadra. Ujú. ¿Qué hace una camioneta sin tener comunicación, ni con la misma dotación policial, ni con la misma... Eso no el lo mismo- sabemos, eso yo eso no no lo lo sé. sabemos, de verdad. Es decir, hay cosas raras, hay anomalías que el ministro no las ha podido para nosotros dar Y vamos ni a satisfacer a ponernos... nuestra pregunta. A mí me gusta entender el otro lado de esto. La verdad, yo no creo que sea chuponer, Bueno, pero usted ojalá. sí. Entonces me voy a poner en su lugar. Pongámonos en el peor de los casos en el que se ha intentado chuponear al señor Alan García. Cuando es un chuponeo y es ilegal, porque no hay una autorización de un juez, esto no puede ser una prueba válida de un proceso contra el señor García. Entonces, ¿cuál es la preocupación, digamos, finalmente? Porque entiendo, hay Me personas que pueden sorprende estar lo que detrás, dice. pero, digamos, Mire, nosotros no si tenemos... ustedes creen en la inocencia del señor Alan García, tampoco es que tengan nada que temer. Entonces que lo Porque- chuponeen. No, es no, no así. digo que esté bien. Pero no hay nada que temer en las No, conversaciones del no. señor García porque ustedes aducen él es inocente, ¿no? Entiendo tu... Estaría pésimo que se haga, pero Claro, no hay nada la que temer relación que hace, o si sea, se tienen las como cosas no claras. no tiene nada que temer, entonces puede ser chuponeado y tampoco como he no dicho puede eso. ser válido esa prueba en un proceso, No, no, nosotros no tenemos nada. Alan García lo ha dicho, lo ha Yo escrito digo, en el varias peor veces, de los casos y he en dicho el- peor porque y no en me el- gustaría y en enterarme de eso, ¿no? Exactamente, no, Claro. no vamos a eso. Cuando, Está por muy ejemplo, mal, nosotros estaría muy reclamamos, mal. mire, cuando nosotros reclamamos, por ejemplo, que el Estado de Derecho supone tener absolutamente los conceptos claros para Ujú. decirle a la población, oye, para llegar a un Estado de Derecho, usted lo sabe, es decir,
Han pasado cientos de años de muchas muertes, de muchas rebeliones, etcétera, para tener una constitución. Respetemos pues la constitución. La constitución, ¿qué cosa es lo que protege? Protege, por ejemplo, la presunción de inocencia. Protege el debido proceso y además de eso, protege para todos nosotros, y nos dice, lo está en la constitución, la excepcionalidad de la detención. Cuando vemos que el sistema judicial que debe cumplir los preceptos constitucionales, y siendo la detención la última ratio, no se puede estar con la amenaza como Pero la no hemos se ha tenido detenido para al señor nosotros. García. Pero está bien, y no se va a detener. Mientras Bueno, ahora no lo ha dicho nosotros el Ministerio lo que Público. reclamamos, ¿sabe qué cosa es? Y lo hemos dicho hace 7 años. Procesos donde realmente se pueda demostrar no la inocencia, sino la culpabilidad de las personas. No hemos hecho más cosa que reclamar eso. Y cuando dicen algunas personas que Alan García se someta a las investigaciones, oiga, Alan García, y esto Sin para pedir toda la asilo, población, pues. siempre está Digo, bien, digo, ¿no? está bien, no. Como la señora Keiko, como la señora Sí, Villarán, como el señor pero aquí PPK. está el Ministerio Público. Ustedes, los periodistas que tanto quieren, sobre todo su casa Por ejemplo, el editora, señor Toledo, yo al también le diría, señor Toledo, póngase a manos de la justicia, venga, enfrente su caso acá. No Fiscal está, de la se fue. Nación, no ha lugar a denuncia constitucional contra Alan García. Distintos delitos. Fiscal de la Nación, El el señor Peláez señor Bardales. Peláez Bardales. Pablo Sánchez, que tanto quieren los rojos. No, él ¿No es no. cierto? Enriquecimiento y otro. ¿Qué cosa pasa? Pero eso No ya ha tenía lugar. ya no tenía el expediente ahí. Dado cuenta de distintos procesos, no ha lugar a la investigación. ¿Saben por qué? Porque no cometió un delito, porque no encontraron una prueba, porque no encontraron algún delator, que el Ministerio Público esté presionando Y si no y encontraron acogotándolo ninguna prueba, a ¿por una qué no fue persona absuelto? para que pueda acusar a Alan García, tendrán que fabricar esa situación. Pero el señor García nunca ha sido Nosotros- absuelto. ¿Perdón? Nunca ha sido absuelto. ¿Quiere discutirse eso? No, Lo solo le discutimos. comento, porque usted ¿Por qué está a punto de cree? decirme es inocente y qué nada lo proceso ha ha tenido? declarado Bueno, si inocente. tanto sabe, Siri, ¿qué proceso ha tenido Alan García? Bueno, ahorita nada más va a ser citado por el caso de Puerto de Bueno, Callao, pero pero ¿cómo va a vamos ser a entrar a un absuelto caso. que ni siquiera? Vamos a entrar a un caso. Entremos a los casos Citados, que está quieras. investigando. ¿Me entiendes? Porque también hay el mito de los adversarios y enemigos del APRA que los han revivido. He visto el otro día en la televisión los mismos personajes que el 92 justificaban el golpe y la persecución contra Alan García, los mismos, claro, más canosos, más viejos, más Señor Quesada, reblandecidos no seguramente. No vamos lo a mismo. convertir el programa ¿Y porque sabe no qué me pasa? gustaría hacerlo sobre colegios emblemáticos, Pero agua dígame. para todos, tren eléctrico, porque no es mi idea y no El va a faltar el gobierno tiempo para de todos los Humala casos, que además. tanto apoyaste, Sigrid, ni un Claro, colegio emblemático. Yo como ciudadana voté por cualquier no candidato. tiene, como está todos. bien, entonces discutamos, tú política, yo político. Ok. Pero no superaron No colegios estoy para emblemáticos, discutir no política. Vamos a ver un superaron, caso. Vamos a ver un superaron los niveles Vamos a ver las de conferencias. pobreza. Entonces vamos Vamos a ver las hablemos. conferencias. Hablemos de las conferencias. A ver, yo le pregunto, el señor Alan García recibió $50.000, le voy a decir una conferencia, $50.000 de, digamos, uno de los conferencias para que exponga en Beijing en el año 2012. Eso está en el archivo de la Fiscalía, el señor García y su abogado han dicho, sí, es verdad, fuimos a Beijing, nos pagaron $50.000. Pero ¿qué sucede? Quien pagó ese dinero fue la empresa Junfield Textiles. La empresa Junfield Textiles adquirió en el gobierno de Alan García 880 concesiones mineras con un área total de más de 7.000 kilómetros cuadrados. Entonces, que una empresa que ha sido beneficiada millonariamente en el gobierno de Alan García luego le pague para dar una conferencia es algo que es una sospecha y que por eso el Ministerio Público no ha condenado, no ha metido preso, está investigando al señor García y el fiscal Domingo Pérez quiere interrogarlo. ¿Qué hay Mire, de malo en eso? ¿Qué hay de persecutorio? No hay de malo, eso? como usted dirá. Ok. Pero ¿sabe qué? El presidente Alan García ha entregado todo un libro al Ministerio Público para que investigue desde 2012. ¿Quieren investigar cada una de sus conferencias? Investiguen. Nosotros no decimos, no nos rasgamos la vestidura. Pero es que piden Investiguen, asilo. Han señorita, pedido 3 veces investiguen. sacar a Domingo Pérez de ahí. Lo ha hecho la dirigencia Nosotros del no Partido Aprista, tenemos. lo ha hecho el abogado del señor Yo García. puedo tener algo ¿Cómo puede contra ese decirme que fiscal investiguen Domingo Pérez. ¿Sabe y no por qué? quieren que lo Por investiguen? una cuestión de concepto. Yo he sido alcalde de Huanta, la ciudad más víctima del terrorismo en la guerra esta, que para él es guerra interna, para mí terrorismo. Y cuando ese señor va allá a México a decir ¿Pero qué tiene de que que ha ver? habido guerra interna y no terrorismo, primera situación. ¿Qué tiene Cuando que les ver? dice guerrilleros, esos terroristas cobardes a los que yo he enfrentado en las universidades,
Entonces sí tengo Y ya lo están una investigando, Domingo Pérez, desvinculación absoluta Sí, con le una hace- persona y se lo deja más tranquilo. hay que hacer realmente un corte con este señor. Sí, señor. ¿Quiere hacer política? Que haga política. Ok. No se meta de fiscal, pero discutamos. Eso es faltarle respeto a las miles de víctimas, de viudas de los policías que se enfrentaron Pero al no me terrorismo. cambie de tema. Ok. No le estoy cambiando, pero ¿Usted estoy cree que diciendo. Domingo Pérez no debe investigar a Alan García? No sé, eso lo ve el Pues, Ministerio o Público. sea, me habla mal del fiscal y Eso me lo dice, ve, no sé. pero que yo no me sea, pongo a sea directo, como son los Mire, apristas, acá, que dan la cara, Yo a mí me contra ese gusta señor mucho sí que tengo, venga. pero por supuesto, ese No señor quiere tiene que el eficacia. señor tenga, no cree que tenga aval para Eso investigar será a el García. ministerio. Yo no le voy a decir, ¿sabe por qué? Pero Porque me está ese es diciendo que le es un estoy señor le estoy diciendo que que ese no señor tiene- no es imparcial. Ese señor tiene una ojeriza contra el APRA, ideológica, política, lo que sea, pero la tiene. La tiene desde el momento en que cuando pide una detención o pide un impedimento de salida del país, y dice en sus mismos fundamentos, dice que se hace para investigar durante estos Pero ustedes 18 se han meses. allanado. Oiga, Ustedes se han allanado. Ustedes dijeron que pero eso es aceptaban la el defensa. Yo impedimento si de hubiera salida. sido abogado de Alan García no me llenaba. Y se lo decía otra en sus cosa. propias palabras. Un señor que tiene ese tipo de actitudes de ninguna manera puede ofrecer lo que la Constitución le reclama a todo magistrado en el país: imparcialidad, objetividad, que deje sus odios afuera y si quiere hacer política, que haga su partido político y en el camino nos encontraremos. Pero Bien. cuando tiene el Ministerio Público como un sicariato político para atacar a los enemigos, de ninguna manera. Y todos los otros, ¿acaso a él no le han hecho la objeción de por qué tuvo durante mucho tiempo la investigación de Chinchero y no la hizo? ¿Quién es el sicario político? ¿El mismo Domingo Pérez, me dice usted? Dentro del Ministerio Público, por supuesto. Y además de eso, se ha demostrado que su esposa no es un familiar de ella, de él no es. ¿Qué tiene que ver no su es- esposo? no- Si no trabaja en la es- SBS, él no nombra a su esposa. no tiene cargo público del gobierno de tiene Vizcarra. que ver? Ah, no tiene ¿Qué nada que tiene ver. que ver? Ah, bueno, son sospechas. Dígame, ¿cuál es el sospechas. delito? Que una tiene que persona ver? vinculada, no hay delito, yo no estoy hablando de delitos. Bueno, pero pero sí, es que usted también hablemos de lanza cosas bien política, pues, tendenciosas y hablemos se de lo digo porque política. soy mujer que trabaja y la esposa del Ah, señor bueno, Domingo Pérez pero es es su cargo familia público, y trabaja cargo como mujer en público, otro cargo sitio. de confianza. Eso Bueno, a los apristas no se lo aceptarían jamás. bueno, otras cosas se han aceptado y yo quiero No comentarle. sé, dígamela yo si quiero yo le digo. comentar, bueno, los Yo le comentarios digo mi machistas del señor posición. García, puedo hacer una revisión bastante extensa. ¿Perdón? Bueno, vamos a No seguir le en ese escuché, no sé tema. qué cosa Sí, dijiste. no, está bien. Yo no quiero entrar a ese tema que es más delicado. Yo no estoy de acuerdo, pero para eso está aquí la confrontación. Me Entremos gusta a los que temas que vengan quiera. aquí y nos respondan. Ah, porque y usted me dice Tú que eres nos de izquierda, yo investiguen. soy APRA. Discutamos así. ¿Qué tiene que ver? Pero no, pues que tú Pero me yo le estás hago las hablando, preguntas, tú eres usted me periodista. responde y yo le Claro, rebato. si eres periodista objetiva, Y cuando- pongámonos en el yo soy mismo periodista tema. con opinión. Bueno, Porque allá. soy una persona. Bueno. No me va a privar de opinar, No porque te de estoy repente a privando de la APRA no le opinar. gusta mucho la democracia y la libertad de expresión, pero a mí No, a sí. la APRA sí. Nosotros Entonces, hacemos- Alan nosotros García ha hacemos tuiteado. elecciones siempre. Alan García ha tuiteado y ha puesto lo siguiente: de Ripley, eso dice Alan García, el viceministro Cuba, sobornado con $8 millones, dice que el gobierno creó las condiciones jurídicas, ponen comillas, para que él pudiera cobrar su coima. ¿Qué tal colaboración eficaz? Ustedes dicen investiga, ahí está en pantalla, lo puede leer usted tal cual, textual, es el Twitter oficial. Usted me dice, investiguen. Pero en medio de esta investigación que ustedes quieren que se haga, según lo que me dice, están atacando la colaboración eficaz que está recibiendo el Ministerio No, Público. yo entiendo que esa es una opinión de Alan García, por supuesto, y tiene todo el derecho también. Pero claro que sí. Cuando es un dice, ataque, ¿no es un ataque? mire, cuando usted dice que el colaborador eficaz dice, el gobierno creó las condiciones, ese es un tema etéreo en la función pública, ¿no? Es como decir, se dio una ley y gracias a esa ley yo cometí el delito. Entonces el culpable es el que dio la ley. Bueno, son barbaridades. ¿Cómo Lo que accedió el nosotros- señor Alan García a ese testimonio? La verdad yo no lo tengo. Ay, no sé, pregúntaselo. No, pero es a que es Alan. importante. Pregúntale al pues, Ministerio ¿cómo un Público. investigado tiene lo que están diciendo de él en la mano y lo tuitea? El IDL sabe todo lo que hace. No, es Alan el que García digita, también, me es queda el claro. que digita todo lo del ¿Y IDL se lo ha del pasado a Alan Ministerio García? Público. Seguramente también por ahí. Pero eso está grave, Pero ¿no? lo cierto es, de Él es el que investigador. cuando se tiene absolutamente claras pruebas de la comisión de algún delito, es cuando debe Ahí se actuar meterá a prisión el a quien corresponda. Poder Judicial, el Ministerio Público. Pero cuando se actúa deliberadamente para atacar personas. Mire, yo como secretario general del APRA, y le voy a mostrar, Sigrid, como secretario, por el hecho de haber sido secretario general del APRA, me han comprendido en una investigación donde no dicen fulano, sutano o perenseco, no, dicen someter al partido aprista peruano como organización criminal. ¿Le parece justo esa situación?
Mire, que hay parte personas que resolutiva. cometen No. actividades y que usan a los partidos para tener cajas paralelas, lo hemos visto en varios países. Eso es lo que dices tú. Pero No, ¿qué no, cosa- no, eso es lo que dice el Ministerio Público. No, Señor, pues. yo aquí soy opinando y tengo opinión, pero este tema que le estoy mencionando Pero es le el estoy- informe del Ministerio entonces, Público. Esto te va... Pasa en Fuerza Popular, pasa... Esto te y va a sale decir, te va a dar toda la contra. Apertura de investigación preliminar. Criminal. Ujú. ¿No es cierto? Parte resolutiva. Dice, contra minería, toda la parte legal. Dice, minería ilegal, crimen organizado, despacho. Iniciar diligencias preliminares en sede fiscal, ojo, por la presunta comisión del delito de lavado de activos contra, lea usted, ¿qué dice acá? El partido aprista peruano. Ah, es otra cosa. Pues, o sea, contra partido aprista, o sea, contra los 250.000 militantes, todos están bajo sospecha según el Ministerio Público. Esto, como usted lo ha dicho, contra personas no hay Pero problema. sí. Contra personas es cierto. Que investiguen a Juan, Alberto, a quien sea, Ujú. ¿cierto? Se investiga. Pero A contra... usted, a mí, a todos. A todos, ¿De a acuerdo? todos, señorita. Y además de eso, pero contra el partido aprista, ¿qué quieren criminalizar? ¿Sabe qué cosa me ha preguntado la fiscal sobre el APRA? Y ¿con qué dinero se compró? La gran investigación del Ministerio Público. El local de Alfonso Ugarte, de la Casa del Pueblo, de la avenida Alfonso Ugarte. ¿Con qué plata se compró? ¿Quién le pagó Señor la Quesada, plata? pero sí mire digo usted, algo pero final, mire porque usted, tenemos que ir cerrando. Dígame, Para ir mire cerrando, usted, ¿le parece ese un argumento? Por una supuesto. pregunta, no un argumento. Perdón. Y le voy a ser sincera. Yo creo que si uno dice que está a favor de que se lo investigue, no se pone a chancar, a criticar e incluso a intentar obstruir, porque eso puede jugar en contra de ustedes. Yo se lo digo con toda la calma del Sí, mundo. sí, sí, seguramente sabes. Una investigación que está en proceso. Mire, nosotros Porque